Bueno, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana y con ella el deseo para esta jornada de abundancia de bendiciones en el Señor y como siempre el deseo también del corazón de ese itinerario de perfección cristiana de vida y que lo hacemos desde esa fuerza que el Espíritu imprime en el discernimiento, en lo profundo del corazón y desde una guía de un hombre profundamente pegado al Evangelio y amante de la palabra, como fue Agustín de Hipona, que nos dejó no solo un legado como el gran doctor de la Iglesia, sino como el hombre que con la inquietud del corazón siempre buscó la quietud de él en esa experiencia de Dios en el corazón, ¿no? Hoy vamos a meditar un texto que ya va a ser muy interesante porque me parece que toca una práctica cotidiana que es como el ser justos, ¿no? El ser justos dentro de la necesaria intervención de la corrección. Es necesario en muchos escenarios hacer uso de la corrección y a veces pues nos sentimos un poco incómodos porque al aplicarla nos sentimos con incertidumbre, ¿no? Pero vamos a ver este texto, vamos a comentarlo, no es un texto fácil, lo vamos a decir, pero es un texto que nos va a ayudar a aclarar algunos aspectos de cómo interpretar la justicia en la corrección, ¿no? Ahora bien, el texto está tomado de la carta, es una carta de la carta 153, y el texto dice así: así como hay una misericordia que castiga, hay también una crueldad que perdona. Vamos con esto. ¿Quién no llamaría cruel al que transige con el niño que se obstina el querer jugar con una serpiente? ¿Y quién no llamará misericordioso al que se lo prohíbe y castiga con azotes por no obedecer sus palabras? Hay que imponer la disciplina antes de la raya de la muerte. Ojo con esto. Hay que imponer la disciplina antes de la raya de la muerte para que no desaparezca quien pueda aprovecharse de ella. Esto es bien interesante, muy interesante esto, porque se presta a interpretaciones varias y lo que menos quiero decir ya de entrada, antes de entrar en el análisis y reflexión, es que estamos asesorando o estamos queriendo decir un sí al maltrato, nunca, jamás al maltrato. Aquí lo que va queriendo decir es el cómo hacer uso de la corrección cuando es necesaria, ¿no? Entonces decimos que Agustín nos remite a un escenario diferente al que hemos venido tratando hasta ahora. Hemos visto el de la ciudad de Dios, hemos visto la Trinidad, hemos visto sobre sacramentos, hemos visto sobre la palabra, hemos visto sobre la autoridad en la iglesia. Ahora, lo que intenta decir en este párrafo es que lo que no puede dejarse en el acto humano, en el hacer humano, es la voluntad de obrar el bien. Esto tiene que quedar muy claro. Todo acto supone un deseo de obrar el bien. Esto tiene que quedar claro ya. Hago las cosas con la intención y con la voluntad de obrar el bien. Es decir, que el pecado, los desatinos, las crueldades, si suceden, ojo, si suceden por salvaguardar el obrar bien, encaminado ese bien, como lo expresa el mismo Agustín en la carta, no al temor a la pena, sino el amor a la justicia, deben persistir. O sea, si a veces hay que infringir un poco de dolor en mantener la justicia, cuando haya que hacerlo, hay que hacerlo, según dice Agustín. O sea, lo que orienta el amor, lo que orienta la moral,
lo correcto del bien obrar es el amor a la justicia y no el temor a la pena. Sentimos miedo a la pena, pero no amor a la justicia, ¿no? Si suceden paralelamente otras eventualidades, como la misma muerte, ciertamente debe haber un dolor humano, pero no por ello debe reducirse la severidad del amor para conseguir que la justicia sea siempre la que brilla. O sea, la justicia debe brillar siempre. Y la justicia, hemos dicho, es el deseo y la voluntad siempre de obrar el bien. Esto es mucho más complejo de lo que presenta el texto de Agustín, ¿no? Agustín ama algunas dicotomías. Por ejemplo, la idea del misericordioso, la idea del medicamento peor que la enfermedad, pero tiene sentido en cuanto que garantiza que luzca y que brille el amor y la justicia en términos corporales. Luego está claro que el texto aplica muy bien para contraponer cómo a veces la misericordia mal aplicada puede hacer daño y una cierta crueldad puede hacer mucho bien. En la medida en que no son bienes en sí mismos, sino que encaminan a unos puntos de llegada mayores. Esto es muy interesante. O sea, no hacemos absolutamente nada de corrección, a veces fuerte, por ella misma, sino buscando siempre un bien mayor. Esto lo vamos a desarrollar ya enseguida. En este caso, el amor a la justicia y a la disciplina en cuanto a representación del orden. O sea, para mantener la justicia, para mantener la disciplina, para mantener el orden, en ocasiones se hace necesario por la última una corrección fuerte. Ya vamos a explicar esto. Nada tiene que ver esto con un maltrato ni con el deseo de maltratar, que es otra cosa completamente diferente, ¿no? Ahora bien, vámonos a una parte aplicativa y vamos a desarrollarla. Miren, educar a los hijos nunca ha sido una tarea fácil en ningún tiempo, ¿no? Cada tiempo ha tenido sus dificultades en este proceso de construcción de un buen hombre o de una buena mujer, de una excelente o de una excelente ciudadana, ¿no? El construir un buen hombre nunca ha sido fácil en los procesos educativos. Pero para llegar a esto, los buenos padres muchas veces y contra su voluntad, ojo, a veces les duele en el alma, pero con el deseo de hacer de sus hijos mejores seres humanos, corrigieron imprimiendo un poco de dolor. Entendamos esto, corrigieron imprimiendo un poco de dolor, porque tocaba, o sea, no había otra opción, ¿no? Ya lo vamos a desarrollar más adelante. No es lo pedagógicamente correcto. Sin embargo, el no haber negociado con los irrespetos, con la falta de educación, con la delicadeza, con las agresiones, hicieron posible que se formara el carácter y que se tuviera claro que había límites y que había cosas que no se negociaban. O sea, a veces tocó tomar una decisión un poco fuerte, tocaba hacerlo. Miren, no todos atienden de la misma manera, ¿no? A veces tocó hacer la fuertecita, pero esto se hacía porque había que formar en que hay cosas en la vida y en el comportamiento que no son negociables. Avancemos. En este sentido, es que entiendo la expresión de Agustín, una misericordia que castiga, un amor que se hace un poco fuerte. Por amor a mi hijo, por amor a esta persona que respeto profundamente, muchas veces tengo que ser un poco fuerte, aunque me duele en el alma, ¿no? Listo. Acá no se trata de agredir y maltratar a un niño o un joven, no se trata de eso, no señor. Acá estamos hablando de un acto de amor porque por la última y pensando en un bien mayor se infringe. Pasó. Hay que hacerlo pensando en un bien mayor.
de niño escuché esta expresión que nunca he olvidado y en algunos escenarios, incluso de homilías, yo lo he hecho. Y suena muy graciosa, pero funcionaba, o sea, funcionaba. Y yo quiero tocar el punto de esto, mire. Nosotros cuando estábamos de malcriados, de groseros, había una expresión, Martín Moreno, el que quita lo malo y pone lo bueno. Martín Moreno era la correa, digamos así, era la correa, una correa negra, un ramal de esos de vaca, negro, en fin. Eso era bien maluco, ¿no? Famosa expresión de talante educativo, llamémoslo así, que se expresaba en la pedagogía de la correa y la chancleta, que más allá de haber sido generadora de traumas y fracturas de la estructura de la personalidad, previno muchos males como la delincuencia, la indisciplina, los caprichos, las altanerías, los irrespetos, las desobediencias. Yo le digo a los papás, todos los niños son diferentes. O sea, mire, siempre y en cada situación hay que persuadir, hay que hablar, hay que ser cariñosos, hay que ser respetuosos. Hay una autoridad con disciplina, una autoridad con ternura, eso siempre va a haber que hacerlo. Pero cuando haya la necesidad de infringir un poco de dolor, a veces habría que hacerlo, por el bien de la persona, ¿no? Miren, hace un tiempo, voy a contar un poco la experiencia, una mujer joven estaba con su niño, un niño como de 1 añito y medio más o menos, casi 2 añitos, los llevaba cargado, y el niño le está dando golpes a la mamá y le está jalando el pelo y le está pegando. Y yo me enojé un poco con la señora y le dije, señora, mire, usted no puede permitir que este niño le pegue. Usted tiene que corregirlo ahora para que él, cuando él intente levantar la mano a castigar, a pegar, usted lo corrija y sepa que hay unos límites. Si a 1 año y medio, 2 años, le está pegando cachetadas y la está agarrando el pelo, no quiero pensar qué va a pasar cuando tenga 6 o 7 años. Digo, no, es que él cambia, no. Cuando dejamos pasar cosas, las dejamos pasar. Entonces, esto es bien interesante, ¿no? Entonces, a veces tocaba hacerlo, a veces tocaba castigar un poco fuerte con la idea siempre de prevenir un mal mayor. Esto es muy moral, ¿no? Ahora bien, la carta a los hebreos, por ejemplo, para citar un texto bíblico, dice algo bien interesante. Cierto que ninguna corrección es agradable cuando la recibimos, sino penosa, pero luego produce frutos apacibles de justicia a los que han experimentado con paciencia. O sea, a veces toca y toca hacerlo. Yo creo que aunque en nuestro tiempo, y estoy haciendo una reivindicación de muchas cosas, y voy a explicar el por qué, aunque en nuestro tiempo hubo padres que exageraron un poco en las correcciones, que se pasaron algunas veces, no se llegó a un trauma psicológico por una sencilla razón, porque también hubo amor, también hubo ternura, y esto lo sabíamos. No solo recibimos palmadas, correazos, no. También nos abrazaron, también nos dijeron que nos amaban y que nos querían mucho. Esto es muy importante. Pero también nos dieron un poquitico fuerte cuando fue necesidad. Tenían claro eso. Ellos entendían, ellos partían de un concepto que era comunidad, que es de todos los tiempos, yo creo. Entendían y le hacían entender a uno que la vida era dura, que había que educar para que en la vida las cosas fáciles y las tentaciones fáciles no llegaran. Que en la vida había que trabajar, había que luchar, en la vida a veces había que llorar, en la vida había fracasos, en la vida había que levantarse, en la vida había que resolver situaciones, había que tomar iniciativas, y que muchas veces formar era eso, formar el carácter frente a muchas tentaciones que se tenían en el momento. Y había caracteres muy fogosos, incontrolables, que requerían cierto freno para formar. A veces pasaba. A mí me pasaba, a mí me decían banano, me pelaban cada 8 días, ¿no? Me pelaban seguido. Carácter indomable, carácter fuerte, a veces había que formar, había que educar. Y esto le dolía al papá hacerlo.
Y a veces hay que hacerlo un poco cuando es necesario, ojo, cuando es necesario, porque así yo no puedo permitir que se desboque. Pero también tiene un lado de verdad que cuando no se salió el paso de corregir las pequeñas rabietas, ojo, desórdenes e indisciplinas de los pequeños, cuando crecieron se hicieron incontrolables y les fue muy difícil adaptarse a la disciplina y al orden, y en algunos casos cayeron en temas de delincuencia. ¿Cuántas veces un castigo a tiempo se convierte sin duda en la mejor bendición? Y no haberlo hecho en la peor desgracia. Algunas personas incluso llegan a decir, cuando han caído a la cárcel, y echan responsabilidad a sus papás: es que si mi papá me hubiera corregido, es que si mi papá me hubiera parado cuando me tuvo que parar, cuando me dejó hacer un poco de cosas, yo creo que yo no estaría así. Y yo creo que es verdad. Aquí no hay un destino, que es que tú estás destinado a hacer esto, no. Hay cosas que no se hicieron y tuvieron consecuencias. Ahora bien, yo quiero compartir un texto que me parece muy iluminador en este sentido y que creo que nos deja bastante enseñanza para terminar, porque me parece que hoy es eso. ¿Cuántas veces un castigo es expresión amorosa y un perdón es expresión cruel? Perdonar es cruel cuando dejamos coger ventaja a los males y se convierten en una verdadera pandemia de dolor, de frustración y de fracaso de proyectos. Y hay perdones que hemos dejado pasar cosas muy malas y a veces somos causantes de dolores posteriores mucho más graves y grandes, ¿no? Pero miren, hace algún tiempo la policía de Houston, Texas, distribuyó un curioso panfleto titulado ¿Cómo criar hijos delincuentes? Voy a pasarles esto. Lo que dice el texto es lo siguiente: dele a su hijo todo lo que pida. De esta manera, su hijo crecerá pensando que tiene derecho a obtener todo lo que desea. Ríase cuando su hijo dice malas palabras. De esa manera, su hijo crecerá pensando que un vocabulario soez divierte a la gente y se esforzará por incrementar su repertorio de malas palabras, por ser un mal hablado. Jamás oriente a su hijo en el área espiritual. Deje que cuando sea adulto, él decida qué quiera creer. No reprenda y no discipline a su hijo por su mal comportamiento. Podría dañar su autoestima. De esta manera su hijo crecerá pensando que no existen reglas en la sociedad. Recójale todo lo que su hijo desordena. De esta manera su hijo crecerá creyendo que todos deben hacerse cargo de sus responsabilidades. Permítale a su hijo ver cualquier programa de televisión. De esta manera su hijo crecerá con una mentalidad abierta y desinhibida, y todo vale. Dé a su hijo todo el dinero que le pida. De esta manera su hijo crecerá pensando que obtener dinero es fácil y no dudará en hacer algo malo para conseguirlo. Al final había una nota que decía en el panfleto: siguiendo estas instrucciones, las anteriores, le garantizamos que su hijo será un delincuente y nosotros tendremos una celda para él. Fíjense cómo es de necesaria la corrección. Hoy Agustín pues nos ha querido decir eso. A veces por amor y por el amor grande que tenemos, a veces tenemos que corregir, tenemos que decir que no y tenemos que parar y en alguna ocasión, si fue necesario, haber imprimido un poquitico de dolor. No con el orden, no con el deseo de hacer daño y de maltratar. Ojo, eso es muy diferente. Y muchas veces hemos dejado de hacer las cosas mal hechas y el resultado ha sido desórdenes, fracasos y dolores de cabeza indeterminados y grandes sufrimientos en el corazón. Entonces, ser misericordioso cuando se castiga o ser cruel cuando se perdona son dos cosas que vivimos de una manera permanente. Bueno, yo espero que esta semilla nos haya quedado bien clara en el corazón. Yo creo que entendió decir
cosas muy claras. Saludo a las personas que se comunican con nosotros, a Isabel Tena, a la vieja Teo, a Lore Hernán, a la emisora Mariana, a Lady de Bisbal. Un saludo por allá a Jaime y a los muchachos. En fin, a todas las personas que compartimos un poco esta reflexión, y espero siempre de todo corazón que esto vaya puliendo nuestra vida para que podamos siempre avanzar en la construcción de ese hombre nuevo que nos quiere proponer el Evangelio. Nos vemos entonces en hora de la tarde, a las 3 de la tarde, para la Santa Eucaristía, y deseo para ustedes y su familia abundancia de bendiciones.